Saludos, estimados tutorados. Continuando con este seminario de tesis en la maestría en educación, vamos a realizar una de las fases más interesantes del proceso o proyecto de investigación o de intervención. Se trata del análisis de los datos. En las unidades anteriores ya se dieron cuenta que hemos trabajado con el diseño y construcción de los instrumentos de recolección de datos y por tanto, toda vez que se tiene esa masa de datos, nos vemos obligados a, de alguna manera, manipularlos, de alguna manera, manejarlos o administrarlos y de tal manera que podamos darle sentido a la información o los datos que hemos recopilado. En el proceso de investigación o intervención, tenemos dos maneras de analizar esos datos que hemos recolectado. Y también vamos a recalcar aquí que tiene una relación directa con el paradigma de investigación en el que se está trabajando, perdón. Entonces, yo no puedo llevar a cabo un análisis, vamos a decir, de contenidos, que es mayormente cualitativo, en un proceso de investigación de corte cuantitativo. Contrario a esto, no puedo llevar a cabo un proceso de análisis de datos estadístico cuando la investigación está fundada en el paradigma cualitativo de investigación. Debemos tener cuidado y acotar ahora en este momento que para la investigación cualitativa mayormente se realiza un análisis de contenidos, es decir, de la gran masa de datos que se recopiló a través de las entrevistas, de los grupos de enfoque y o tal vez de la observación o de algún otro instrumento de carácter cualitativo. Por el contrario, para una investigación de corte cuantitativo, me veo obligado a llevar a cabo procesos estadísticos, ya sea pruebas de hipótesis o algunas correlaciones. Hay otros estadísticos, pero normalmente esos son los que eh, en todo proyecto de investigación o intervención tenemos que llegar hasta esto, porque la estadística descriptiva, como su nombre lo dice, solo nos permite describir, pero no podemos en un momento dado generalizar los hallazgos. Sería un poco imprudente ya hacerlo de esa manera. Entonces, en este videoclip no vamos a profundizar en cada uno de las técnicas porque ya habrá videos específicos para cada uno de ellos. Este es un video introductorio precisamente para definir cómo vamos a abordar cada uno de estas fases del análisis de los datos. Y bueno, vamos a empezar con el tratamiento de los datos, pero desde el enfoque cualitativo. En este momento en pantalla tenemos una diapositiva que, bueno, en términos generales dice que, pues ya que se tienen los datos, pues estos no de la misma manera como se recopilan, deben de ser ingresados al análisis, sino que deben pasar por ciertos procesos o ciertas transformaciones que les permitan a ellos estar hasta cierto punto, no depurados, pero sí ya lo menos eh, bruscos o como lo menos básicos que sean los datos. Es decir, ya tenemos que elegir aquello que permite dar respuesta a la pregunta de investigación. Y claro, recordemos que cuando realizamos entrevistas, en las entrevistas, pues los participantes pues mencionan muchas cosas, mismas que pudieran no ser imperantes para ese momento. Y entonces ese tipo de información pues se deja de lado por un momento porque puede servir para otro tipo de análisis, pero no específicamente para el que se tiene. Entonces, básicamente hay algunos pasitos que les vamos a comentar de manera rápida. Entonces, pues toda vez que sean aplicado las entrevistas y los grupos de enfoque, porque estamos hablando de investigación cualitativa, y la observación, vamos a hablar de esos tres instrumentos, pues, ¿qué tenemos que hacer con el material recopilado? Bueno, tenemos que revisarlos para ver que esa información, pues, esté, vamos a decir, legible, que nos permita, que se permita ser leíble o en un formato que pueda ser manipulable
para nosotros en este momento. Puede ser audio, puede ser video, adelante, pero se recomienda en muchos de los casos, al menos un servidor sí lo hace, que se haga en forma escrita, dado que toda vez que tú transcribes tus entrevistas, transcribes lo que observas y transcribes lo del grupo de enfoque, ya vas teniendo una idea en relación a lo que te están aportando los participantes. Y yo les invito a que no desechen esa muy buena oportunidad para interiorizar todos los datos que nos han permitido a que esos participantes. Bueno, el primer paso entonces está la revisión del material. Otro paso más que se puede llevar a cabo es, bueno, establecer un plan de trabajo, es decir, cómo vamos a codificar esos datos y de alguna manera en ellos tendríamos nosotros que definir cuál sería nuestra unidad de análisis, cómo vamos a intuir en la elección de las categorías de análisis, entre otras cosas, porque tenemos un mar de información toda vez que hemos aplicado estas entrevistas y grupos de enfoque. Entonces, tenemos que hacer un pequeño plan para poder organizar tanto la información como, en si hubiese sido el caso, a las personas que han colaborado con nosotros en esa investigación o intervención, porque en muchos de los casos puede ser que tengamos colaboradores. Tercer paso, reducción y simplificación de la información. Como había comentado anteriormente, en una entrevista algunos participantes pues determinan muchas cosas o plasman muchas cosas en sus palabras o en sus argumentaciones y puede ser que esa información o esos datos no sean pertinentes para el proceso o proyecto que estemos llevando a cabo en este momento. No quiero decir otra vez que esto no sirva, no, 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 sino que en ese momento eso que el sujeto ha denotado no es, vamos a decir, requerido para este momento en particular. Y pues tenemos que sacar. Una de las cosas que yo les sugiero, más adelante vamos a hacer una práctica, es seleccionar o sombrear, toda vez que sea transcrito la entrevista, sombrear de un color aquello que da respuesta a la pregunta en cuestión. Lo vamos a hacer posteriormente, pero aquí es la simplificación. El cuarto paso es la interpretación, es decir, ¿qué nos está diciendo? Porque acuérdense que lo que exponen los participantes en la investigación cualitativa son palabras. Y entonces nosotros tenemos que hacernos de herramientas que nos permitan llevar a cabo la interpretación más fidedigna y lo más, vamos a decir, lejana a nuestra subjetividad. ¿Por qué? Porque siempre está presente esa subjetividad del investigador, pero tratar de en lo más posible o en lo mayormente posible alejarnos de esa subjetividad. Entonces, tenemos que buscar las herramientas y los elementos que me permitan a mí eh, interpretar esa información. Otro paso más sería, ya ahora sí, los resultados, ya enmarcarlos en algunas. Vamos a adelantarnos en algunas categorías concretas o bien subcategorías que nos van a permitir a nosotros obtener los resultados y las conclusiones, es decir, qué se dijo o mm, qué opinión tienen de algún fenómeno, qué percepción tienen de alguna problemática, qué es para ellos eso que investigamos. Entonces ya podemos ir nosotros teniendo algunos resultados previos. El sexto paso es, bueno, de alguna manera darle validez a eso, a esa información que hemos estado nosotros recopilando o trabajando. Y hay varias maneras de hacerlo, pero aquí nosotros les vamos a mencionar básicamente tres. Una de ellas es recopilar la información suficiente, es decir, tratar de tomar la mayor cantidad de información que se pueda de los participantes. Y a veces nosotros digamos llegar a la saturación. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando ya las cuestiones se estén repitiendo, llegar a la saturación en cuanto a lo que se dice, ya es lo mismo. Otra manera de asegurar la validez de esta información es que eso que se dijo lo podemos triangular contra lo que se ha investigado en otros contextos, en otros escenarios, o bien lo que han escrito otros en relación a ese mismo problema. Finalmente, una manera más es que
podemos ir nuevamente con aquellas personas que nos facilitaron su óptica, su percepción y denotarles o hacerles patente las conclusiones o los resultados a los que llegamos y verificar con ellos si esas interpretaciones son correspondientes o son de acuerdo a lo que ellos intentan transmitir o a aquello que ellos quieren decirnos con sus palabras. Esa sería otra manera en cómo podemos validar eso que se dice. Bien, entonces eso sería a grandes rasgos la forma en analizar la investigación de tipo cualitativo. Sin embargo, hay otra manera y es cuando nosotros llevamos a cabo investigación de corte cuantitativo, tenemos que manipular números, básicamente. Entonces, en ese sentido, nos vemos obligados a utilizar la estadística, ya lo habíamos mencionado anteriormente. La estadística nos va a permitir, tanto la descriptiva como la inferencial, nos va a permitir, uno, describir el fenómeno, dos, inferir o generalizar los resultados. Y un servidor les recomienda de manera muy, vamos a decir, muy concreta que ustedes traten de llevar a cabo sus procesos de investigación e intervención a la prueba de hipótesis, es decir, a la inferencia estadística, porque solo con ello entonces podemos generalizar esos hallazgos. Si lo hacemos nada más con estadística descriptiva, estaríamos errando y teníamos unos resultados muy endebles, porque no podríamos generalizar a partir de ellos. Entonces, no voy a profundizar mucho en ello porque hemos convenido que va a haber otros videos de manera muy particulares o muy particular donde nosotros definiremos esos procesos estadísticos de manera concreta. En este momento únicamente vamos a decir que, bueno, en la investigación de corte cuantitativo tenemos que asirnos a ciertos procesos estadísticos como la prueba normal, la prueba testuda, la prueba eh, tal vez chi cuadrada, tal vez una ANOVA, tal vez regresiones, y hay múltiples tipos de pruebas que nosotros podemos trabajar. Y pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas, tenemos que abordar en función del proyecto aquella prueba que nos permita mostrar eso que queremos mostrar y que lo podamos finalmente generalizar. Bueno, mi nombre es José Felipe Duque Duarte. Espero que esta explicación de tipo introducción al análisis de los datos haya servido para que puedan ustedes empezar esta fase casi ya final de todo proyecto de investigación e intervención. Muchas gracias.